Si te hablaran de la existencia de un monstruo llamado Depredador X, ¿a quién te imaginarías? ¿A alguien lo más misterioso posible? ¿O a uno de los X-Men? En realidad es un poco diferente. El Depredador X, también conocido como Plesiosaurus funkei, es una especie de reptil marino extinto del orden de los plesiosaurios que vivió en nuestro planeta hace 147 millones de años. Con unos 12 metros de largo, el Depredador X era uno de los mayores depredadores de su época. Tenía un enorme cráneo de unos 2 metros de largo. ¿Te imaginas esa cabeza? Y no era solo el tamaño. El depredador tenía una poderosa mordedura, 4 veces más fuerte que la de un tiranosaurio. Al menos eso es lo que piensan algunos investigadores, aunque no hay muchos datos sobre el Depredador X. Probablemente mordía con tanta fuerza que podía destrozar rocas e incluso aplastar un coche si encontraba uno en el antiguo océano. El problema es que el deseo de contar la historia de un terrorífico depredador antiguo suele prevalecer sobre la ciencia. Los paleontólogos ni siquiera saben cómo era el cráneo completo de la criatura. Los huesos de que disponen los científicos no bastan para hacerse una idea completa. Es decir, el Depredador X era sin duda enorme y aterrador, pero sigue siendo difícil describirlo en detalle. Lo que sí se sabe es que la especie tenía el cuello corto, el cuerpo en forma de gota y 4 grandes extremidades en forma de pala que permitían a las rapaces volar por el agua. Su gran tamaño significaba que un Depredador X adulto era capaz de destruir casi cualquier presa, desde reptiles marinos hasta peces gigantes. En 2006, cuando se encontró al Depredador X en Svalbard, los científicos descubrieron otros esqueletos. No solo habían descubierto una nueva especie, sino todo un ecosistema. Y a juzgar por estos hallazgos, el antiguo mar Ártico rebosaba de deformidades depredadores. Quiero decir, no me malinterpretéis, hay un montón de criaturas peligrosas en el océano hoy en día. Pero en la antigüedad, el océano era aún peor. Sus aguas estaban gobernadas por grandes reptiles marinos que se enzarzaban en feroces luchas entre sí y se cebaban con criaturas desprevenidas. Estos gigantescos depredadores surcaban las profundidades de polo a polo. Hoy los sustituyen ballenas, delfines, marsopas, focas e incluso tiburones. Pero entonces, por aquel entonces, el océano era el reino de los reptiles. Afortunadamente para nosotros los humanos, hay muy pocos reptiles marinos en el mundo actual. Los cocodrilos de mar, las tortugas y las serpientes marinas rara vez se encuentran en las aguas costeras. La mayoría de los que hoy hay que temer se extinguieron hace millones de años, y no tienes que preocuparte de que tu barco sea mordido por un enorme lagarto acuático. Lo preocupante es que aún no sabemos qué acecha en las profundidades. Por cierto, no solo había que temer a los reptiles marinos en el antiguo océano. Sus aguas también estaban habitadas por peces gigantes que incluso podían cazar los pterosaurios. En Baviera, al sur de Alemania, se han descubierto fósiles de hace 120 millones de años. Y no se trata de un animal cualquiera, sino de toda una escena de un pez acorazado atacando a un pterosaurio. Los científicos han llegado a recrear esta escena a partir del análisis de los restos fósiles y creen que el pterosaurio sobrevolaba la superficie del agua en busca de peces. Pero justo cuando se acercaba especialmente para agarrar a su presa, el pez Aspidorhynchus lo atacó. Agarró al pterosaurio por el ala izquierda y lo arrastró bajo el agua. En general, los investigadores no creen que los pterosaurios hayan formado parte de la dieta de estos peces. Aunque es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas, hay algunas pruebas. Según ellos, esta caza del pterosaurio fue un gran error por parte del pez. El pez podría haber agarrado al pterosaurio con sus apretados dientes, pero no podía desencajar sus mandíbulas ni tragarse semejante presa, ya que sus rígidas alas coriáceas simplemente se quedaban atascadas entre sus dientes, como un chicle. Después de luchar con el pterosaurio durante algún tiempo, el pez probablemente se asfixiaría y moriría. Solo hay una cosa buena en todo esto. Los científicos consiguieron un fósil elegante. Sí, una muerte espantosa de un animal antiguo siempre es una alegría para un paleontólogo. En general, las situaciones en las que los peces sobreestiman sus capacidades siguen ocurriendo hoy en día. Todo porque los peces, digamos, no son animales muy inteligentes. La gente encuentra regularmente peces que han muerto solo porque su almuerzo era demasiado grande para ellos. Uno de estos casos ocurrió en 2018. Durante un paseo matutino en Nueva Gales del Sur, Australia, un pescador encontró en aguas poco profundas un pez cabeza plana gigante que se había atragantado con un besugo demasiado grande. El gigante de cabeza plana medía alrededor de 1 metro de largo y pesaba al menos 10 kilogramos.
Pero ni siquiera ese tamaño era suficiente para tragarse un besugo de 45 centímetros. Al parecer, el pez se atascó en su garganta y le cortó el acceso al oxígeno. El final es previsible. Pero dejemos las criaturas marinas y pasemos al menos a las aves. El Phororhacos es uno de los animales extintos más enigmáticos que conoce la ciencia. Durante mucho tiempo se pensó que su tamaño oscilaba entre los 60 y los 90 centímetros de altura, hasta que en 2006 se encontró un cráneo que ahora se cree que es el mayor cráneo de ave jamás descubierto. El pico mide unos 46 centímetros de largo y está curvado en forma de gancho. Su dueño alcanzaba probablemente los 3 metros de altura, casi el doble que un adulto medio. Incluso la cacatúa más común ha sido conocida por arrancarte un dedo de un mordisco. Ahora imagínate lo que era capaz un ave antigua con un pico tan enorme. Los Phororhacos tenían cuellos poderosos, especialmente diseñados para golpes repetitivos. Los músculos de su cuello eran increíblemente fuertes y les permitían clavar su pico ganchudo en el cuerpo de su presa con enorme fuerza, lo que les hacía capaces de matar animales pequeños. Con sus patas, el ave hería y sujetaba a su presa, mientras que su pico, grande y afilado, servía de cuchilla que podía dañar órganos vitales. Lo más impresionante del Phororhacos es que se cree que tenía fuerza suficiente para aplastar los cráneos de sus víctimas utilizando solo los golpes de su pico. Es posible que los mamíferos depredadores eligieran los bosques como hábitat solo para evitar encontrarse con estas agresivas aves en las llanuras abiertas. Esto se debe a que los Phororhacos no solo mataban a sus oponentes con un par de golpes, sino que también corrían rápido. Los científicos especulan que estas aves eran extremadamente ágiles y podían alcanzar velocidades de hasta 48 km por hora. Aunque muchos investigadores creen que los Phororhacos solían comer pequeños animales del tamaño de conejos, la estructura de su cráneo parece implicar que preferían presas más grandes. Afortunadamente, el Phororhacos no tenía dientes. Y por cierto, ¿alguna vez te has preguntado por qué las aves renunciaron a los dientes en primer lugar? Es algo útil, ¿no? Los científicos se lo han preguntado, y un estudio reciente parece haberles ayudado a estar más cerca de averiguarlo. ¿Cómo te imaginas un intermedio entre un velociraptor y una gaviota? ¿Un dinosaurio volador que roba los bocadillos de los demás? El Ichthyornis dispar es una de esas criaturas. Vivió en Kansas cuando había un mar interior hace entre 100 y 66 millones de años. Se parecía a un ave marina, como una gaviota o un charrán, pero esta criatura tenía dos cosas que las gaviotas modernas no tienen: dientes y una mandíbula musculosa para utilizar estos dientes. Todo esto permitía al animal volar, capturar peces y mariscos, dejarlos caer en su boca y masticarlos para ser tragados. Y la parte superior del pico se movía, mientras que el resto del cráneo permanecía inmóvil. Pero entonces, ¿qué ocurrió? ¿Cómo perdieron los dientes las aves? Bueno, parece que simplemente se hicieron más inteligentes. Las aves actuales tienen cerebros relativamente más grandes que sus antepasados Velociraptor. A medida que las aves evolucionaron, sus cerebros se hicieron más grandes y la forma de sus cráneos cambió porque necesitaban un lugar donde almacenarlos. Para hacer sitio al cerebro más grande y remodelar el cráneo, hubo que sacrificar los músculos responsables de la masticación. Simplemente no cabían. Y si no puedes masticar, no necesitas dientes. Otro trabajo de investigación ofrece una perspectiva diferente sobre los dientes de las aves. Las aves pueden haberlos abandonado para acelerar la eclosión de los huevos. Frente al periodo de incubación de varios meses de los huevos de dinosaurio, las aves modernas eclosionan en solo unos días, como mucho en unas semanas. Esto se debe a que no es necesario esperar a que el embrión desarrolle los dientes, un proceso que puede durar el 60% del tiempo. Mientras está en el huevo, el embrión es vulnerable a los depredadores y a las catástrofes naturales, y eclosionar más rápidamente aumenta las posibilidades de supervivencia. Así que, o dientes o garantía de no ser devorado junto con el huevo. Es cierto que esta hipótesis es incoherente con el hecho de que las tortugas no tienen dientes, y las tortugas permanecen en el huevo durante mucho tiempo. También es posible que la nutrición sea la culpable. Sí, Steve también ha encontrado esta versión. Las primeras especies de aves eran principalmente animales carnívoros que se alimentaban de insectos o pequeños mamíferos. Utilizaban sus afiladas garras o picos para desgarrar carne y romper huesos. Estarás de acuerdo en que sería difícil tragar algo así sin la participación de los dientes. Con el tiempo, sin embargo, muchas especies modernas han cambiado a una dieta omnívora que incluye frutas o semillas, que no requieren masticación y por tanto no necesitan dientes. Bueno, esas aves que comen pescado, volveré a ellas un poco más tarde. Sin embargo, aunque las aves perdieron la capacidad de formar dientes hace más de 65 millones de años,
la familia de los pelagornítidos ha encontrado una solución. Estas aves gigantescas con una envergadura de 5 a 6 metros desarrollaron lo que se conoce como pseudotrotos. A diferencia de los dientes verdaderos, hechos de esmalte y dentina y situados en pozos, estas proyecciones huecas se formaban directamente a partir del hueso, y los pseudodientes se dispusieron de manera que formen una sonrisa espeluznante y puntiaguda, ideal para agarrar y sujetar presas. Los pelagornítidos tuvieron tanto éxito que fueron las aves marinas dominantes en la mayoría de los océanos durante la mayor parte del Cenozoico, es decir, la era en la que vivimos. Los últimos pelagornítidos conocidos fueron contemporáneos del Homo habilis. Las aves modernas no tienen nada de dientes. Cuando se alimentan, se tragan a sus presas enteras o utilizan su afilado pico para cortarlas en trozos. Sin embargo, hay excepciones a las reglas. Los gansos, por ejemplo, tienen en el pico unas estrías puntiagudas que parecen e incluso funcionan como dientes, pero que en realidad no lo son. Las estrías están formadas por cartílago y forman parte del pico y la lengua, no del esmalte. Los gansos las utilizan para triturar mejor los alimentos duros. Los pingüinos también tienen estructuras similares, consistentes en espinas de queratina blanda en la lengua y el paladar. Los pingüinos utilizan estas espinas cuando comen pescado resbaladizo, para asegurarse de que el pescado no se suelta de su pico. Y los tucanes también tienen estos dispositivos. Las estrías a los lados del pico les dan un aspecto intimidatorio cuando luchan entre sí. Por cierto, los naturalistas confundieron en un principio las estrías del pico del tucán con un signo de carnivorismo. Pero los tucanes se alimentan de fruta y solo ocasionalmente añaden a su dieta insectos, serpientes, lagartos y similares. En cualquier caso, nadie cultivaría adaptaciones adicionales por tal cosa. Pero volvamos a las criaturas que ya se han extinguido. Afortunadamente para todos nosotros. Seguramente habrás oído hablar de pirañas sedientas de sangre, dispuestas a despedazar a cualquier ser vivo que caiga en sus aguas. Y aunque esto no es más que un mito, hace entre 8 y 10 millones de años existió en nuestro planeta una megapiraña. Medía 71 centímetros de largo y pesaba 10 kilos, 4 veces el tamaño de la piraña moderna. Pero el tamaño no lo es todo. Incluso según las medidas más conservadoras, la criatura tenía una fuerza de mordedura 4 veces mayor que la de la piraña moderna más grande. Las pruebas demuestran que los dientes de la megapiraña tenían fuerza suficiente para morder la gruesa capa externa del hueso del muslo de un buey, el caparazón de una tortuga e incluso la coraza de algunos siluros. Esto indica que, hipotéticamente, la megapiraña podía alimentarse de animales con caparazones duros, así como de algunos mamíferos. Al parecer, todo tiene que ver con la forma de sus dientes. Las megapirañas eran una especie de estadio intermedio, y sus dientes no solo podían cortar y desgarrar, como los de las pirañas modernas, sino también aplastar. Esto significa que sus presas no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir. Los expertos han llegado a la conclusión de que las megapirañas son superiores a muchos otros animales en fuerza de mordedura, incluidos los megadepredadores extintos. Algunos incluso dicen que si alguien redujera un tiranosaurio al tamaño de una megapiraña, su fuerza de mordedura sería inferior a la que este pez gigante puede crear con sus mandíbulas. Y en general es comprensible por qué sus descendientes aún saben morder. Los resultados de la investigación muestran que la piraña de río moderna puede producir una fuerza de mordedura de 320 newtons. Es decir, muerde más fuerte que cualquier pez óseo o cartilaginoso registrado hasta la fecha. En relación con su tamaño, por supuesto. La fuerza de mordedura de la piraña es 30 veces superior a su peso. Esta mordedura es más fuerte que la del caimán del Mississippi, suponiendo por supuesto que el caimán se reduzca al tamaño de la piraña. Esto significa que, cuando se le provoca, este pececillo podría morder fácilmente barras de acero y dañar redes de pesca de Kevlar si quedara atrapado en ellas. Sin embargo, existen otras pruebas. Investigadores de tiburones han registrado una mordedura récord en aguas cercanas a la isla de Mare, en Nueva Zelanda, y el autor de la mordedura fue un marrajo común. Para medirlo, los científicos utilizaron un dispositivo especialmente diseñado que se sujetaba al extremo de una larga caña y se bajaba al agua. Al principio las mordeduras eran relativamente débiles, pero se intensificaban rápidamente a medida que el depredador entraba en acción. Finalmente se registró que el tiburón era capaz de alcanzar una impresionante fuerza de mordida de unos 13.000 newtons. Esta cifra es muy superior a la de otras especies, incluido el temible tiburón blanco. Su cifra es tan baja como 10.000 newtons. Solo el cocodrilo marino es más duro. Muerde con una fuerza de 17.000 newtons. Pero, ¿y nuestros propios antepasados o algunos tatarabuelos?
En 1935, un paleontólogo alemán de viaje en Hong Kong entró en una botica tradicional china y vio unos huesos de adivinación poco comunes utilizados en la medicina tradicional. Intrigado, los compró para examinarlos más a fondo. Al examinarlos más de cerca, resultó que eran los dientes de una especie de simio grande, Gigantopithecus. Así fue como la humanidad tuvo conocimiento por primera vez de los gigantescos primates que habían habitado nuestro planeta millones de años antes. El Gigantopithecus era bastante grande. Según los fósiles, medía hasta 3 metros de altura y pesaba 500 kilos. Tradicionalmente, el Gigantopithecus se representa como un simio enorme, parecido a un gorila, con pelaje espeso y brazos largos. El tamaño de las mandíbulas es un indicio del tamaño del cerebro. Debía de ser mucho mayor que el de un gorila. Esto no significa necesariamente que los Gigantopithecus fueran más inteligentes que los gorilas modernos, pero el tamaño sí importa. Algunos antropólogos creen que las herramientas de piedra gigantes encontradas en el mismo estrato que los fósiles del Gigantopithecus pueden ser una prueba de que esta especie utilizaba herramientas como los humanos modernos. Esto sugiere que poseía un grado de inteligencia y destreza manual que no se encontraba en otros primates de la época. En definitiva, parece sugerir que el Gigantopithecus podría haberse convertido en humano, o mejor dicho, criatura parecida al humano. Al fin y al cabo, no son nuestros parientes consanguíneos. Pero, ¿qué significaría eso para nuestros antepasados? Si los Gigantopithecus no se hubieran extinguido, podrían haber competido con nuestra especie por los recursos, porque los primates comen más o menos lo mismo. Y los Gigantopithecus tenían incluso una oportunidad de ganar, porque si eres un animal, ser gigante es una ventaja. Eres menos vulnerable a los depredadores y puedes cubrir más territorio en busca de comida. Así que tal vez los Gigantopithecus simplemente podrían habernos suplantado como especie. Aunque el tamaño de los Gigantopithecus era una ventaja, acabó convirtiéndose en un obstáculo fatal. Ocurrió hace unos 100.000 años, cuando el clima cambió al principio de la última glaciación del Pleistoceno. El nuevo entorno tenía menos fruta y más hierba, raíces y hojas como fuentes de alimento. Debido a su gran tamaño, los primates fueron incapaces de adaptarse al nuevo tipo de dieta, lo que provocó su extinción. Pero nuestros antepasados lo consiguieron. Si los Gigantopithecus hubieran sido más pequeños, quién sabe, podrían haber sobrevivido hasta los tiempos modernos. Me pregunto cómo habrían reaccionado nuestros antepasados ante semejantes rivales. Desgraciada o afortunadamente, no hay pruebas directas de que los humanos se cruzaran jamás con Gigantopithecus vivos. Pero hay un punto de vista interesante. Como estos primates eran tan grandes, debieron de dejar tras de sí pruebas más concretas. No se puede vivir en la Tierra durante un tiempo y luego desaparecer casi sin dejar rastro, aparte de dientes y otros pequeños hallazgos. Esto ha llevado a sugerir que el Gigantopithecus podría haber sido la inspiración para el legendario Yeti. ¿Por qué? Grande, peludo, parecido a un humano y un gorila al mismo tiempo. Parece mucho a Yeti. Alguien vio una vez un esqueleto existente de Gigantopithecus, usó la imaginación, y ya los amantes de la mística de todo el mundo persiguen a Yeti. Y persiguen muy persistentemente, aunque no hay más pruebas reales de la existencia de Yeti. Es decir, los bromistas, por supuesto, han recogido un montón de pruebas, pero no son más que falsas. Mira, una de las pruebas más comunes son las huellas. Tiene sentido. Si Yeti existe, debe vagar por alguna parte. Sin embargo, las huellas se pueden falsificar fácilmente, si uno es imaginativo y sabe trabajar un poco con las manos. Al parecer, un bromista se limitó a hacer 2 grandes pies de escayola y pegarlos a las suelas de sus botas, y luego caminó a grandes zancadas. Puede que saltara para que las huellas fueran más profundas. El resultado fueron unas huellas muy parecidas a las que podría haber dejado un Yeti de verdad, salvo que el tamaño y la forma de las supuestas huellas varían mucho de un lugar a otro del planeta. Hay que estar de acuerdo en que es poco probable que haya varias especies de Yeti viviendo en la Tierra y escondiéndose cuidadosamente de los científicos. Más bien, es más probable que se trate de varias personas que, por separado unas de otras, decidieron falsificar huellas. Otro tipo de prueba utilizada a menudo para demostrar la existencia de Yeti son las grabaciones de audio o vídeos de los sonidos. Un par de programas de edición de vídeo o audio que incluso un usuario novato puede manejar y tienes un material único. Lo mismo ocurre con las fotos. Por lo general, todos estos yetis no son más que personas con trajes de mono. La película Bigfoot de Roger Patterson de 1967 es supuestamente una de las pruebas más famosas de la existencia de la escurridiza criatura. La película ha sido analizada y discutida durante décadas, y algunas personas afirman seriamente que es una prueba de la existencia de Yeti. En serio, incluso hay algunos argumentos.
En primer lugar, al caminar, la criatura mantiene las rodillas dobladas en lugar de enderezarlas, como hacen los humanos, un rasgo típico de todos los demás primates. En segundo lugar, los entusiastas del bulo observan que hay ondulaciones en la piel y el pelaje que indican movimiento, como en la carne viva. No sé cómo se puede ver algo en ese vídeo. Y aunque los expertos en efectos especiales de Hollywood están seguros de que ni siquiera la tecnología de la época habría bastado para crear semejante realismo, los fans del Yeti no dejan que eso les detenga. Creen que en algún lugar de nuestro planeta vaga realmente algo parecido a un Gigantopithecus milagrosamente conservado. Bueno, Steve y yo no somos una de esas personas. Y esta es el águila de Haast, y alegrémonos de que también está extinta. Esta ave es nativa de Nueva Zelanda, y allí, como sabemos, había su propio ecosistema antes de los humanos, casi libre de mamíferos. Allí vivían más de 200 especies de aves que llenaban por sí solas la red trófica. En lugar de vacas o antílopes, había una familia de aves no voladoras conocidas como el moa, y en lugar de grandes depredadores como los tigres, Nueva Zelanda era el hogar del águila de Haast. Los biólogos calculan que las águilas de Haast pesaban hasta 15 kilos, aproximadamente un 50% más que cualquier otra rapaz emplumada conocida en la actualidad. Además, tenían una envergadura de solo 2 o 3 metros, ligeramente mayor que la de las águilas calvas. Las alas cortas eran probablemente una necesidad para cazar en densos matorrales y bosques. Las águilas de Haast se alimentaban de moa, a pesar de que la presa era 50 veces más pesada que las águilas. Para hacer frente a una presa tan grande, disponían de poderosos picos para desgarrar los órganos internos del moa y garras similares a las de un tigre. La desafortunada víctima moría por la pérdida de sangre. Nadie desearía encontrarse con una rapaz así. Por desgracia para las águilas de Haast, los humanos aparecieron en Nueva Zelanda hacia 1280 después de Cristo y empezaron a cazar a los moa. A medida que avanzaba el año, la población humana aumentaba y las águilas de Haast empezaron a encontrar una seria competencia. Hacia 1400 después de Cristo, la caza humana era tan intensa que provocó la disminución de la población de moa. Las águilas de Haast empezaron a morir de hambre y se extinguieron. Parecería que, dado que las aves no podían competir con los humanos, ¿habría que temerles? Pero permíteme recordarte que las águilas de Haast cazaban presas que pesaban hasta 230 kilos. En este contexto, cualquier ser humano no es más que un ligero aperitivo. Hay más pruebas del peligro de las águilas de Haast para los humanos. Los maoríes, que habitaban Nueva Zelanda en la misma época que nuestra águila, tienen leyendas que hablan de estas aves mortíferas. Estas aves podían lanzarse desde grandes alturas y llevarse por delante a adultos y niños. Los científicos creen ahora que estas historias se refieren específicamente al águila de Haast. Afortunadamente, hoy en día no hay águilas que roben personas. Tal vez sea porque los humanos son presas demasiado peligrosas, o tal vez porque hay cabras montesas. Hace unos años, un equipo de filmación de la BBC captó imágenes de una gran águila real atacando a las cabras montesas adultas y levantándolas por los aires con sus garras. Luego, tras ganar altura, soltaba a una cabra y la dejaba caer a las rocas de abajo. Como era de esperar, semejante golpe era mortal para la cabra y la dejaba sin posibilidades de sobrevivir, dejando al águila un montón de carne para cenar, y carne con la que no hay que hacer nada más. Y se trata de una estrategia de comportamiento poco habitual en las águilas reales. Normalmente las rapaces se ceban con las cabras bebés ya que son más pequeñas y estúpidas, y por tanto más fáciles de capturar. Las cabras adultas, por su parte, pesan 5 veces más que las águilas reales, por lo tanto las aves tienen que cazar en parejas, pero el resultado merece sin duda todo el esfuerzo. En general, con cada nuevo animal de nuestro vídeo de hoy, me convenzo más y más de lo afortunados que somos de que ya se han extinguido y no intenten devorarnos. Pero los antepasados humanos lo tuvieron mucho más difícil. Y te voy a poner un ejemplo más, por si no has tenido bastante con los anteriores. Así, hace unos 350 millones de años, mucho antes de los dinosaurios, el planeta era muy diferente. Gran parte del hemisferio sur estaba cubierto por el supercontinente Gondwana, que incluía África, Sudamérica, la Antártida, Australia, Nueva Zelanda, así como Arabia, Madagascar e Indostán. Este supercontinente albergaba muchas criaturas terroríficas que podrían haber hecho la vida especialmente difícil a nuestros antiguos antepasados. Una de ellas era un pez gigante con colmillos mortales. Esta criatura de hasta 2,7 metros de largo es el pez óseo más grande de la historia del Devónico tardío, un periodo comprendido entre hace 383 y 359 millones de años. Y, naturalmente, algo tan grande era depredador.
Imagínate un enorme pez depredador, parecido al caimán moderno pero con el hocico más corto. Tenía hileras de pequeños dientes en la boca, así como pares de grandes colmillos que probablemente podían alcanzar los 5 centímetros. Los investigadores descubrieron los primeros indicios de este antiguo pez en 1995, cuando hallaron una serie de escamas fosilizadas aisladas. Sí, muchos descubrimientos de criaturas enormes empiezan con detalles minúsculos como este. Con el tiempo, los científicos pudieron reunir un esqueleto completo y descubrieron que el enorme pez era un depredador muy voraz. ¿Cómo pudieron llegar a semejante conclusión a partir del esqueleto? Bueno, los investigadores observaron las aletas y estas parecían estar orientadas hacia la parte posterior del cuerpo, lo que significa que el pez podía dar un brusco tirón para atacar a su presa. Lo más probable es que cazara criaturas cuadrúpedas, antepasados muy lejanos de los humanos. Con el tiempo los peces se extinguieron, hace unos 359 millones de años, y, mucho más tarde, aparecieron los humanos. Pero piénsalo, los animales han competido con los humanos siempre, incluso antes de que los humanos se convirtieran en humanos. Por otra parte, nosotros también somos animales, competencia normal en la naturaleza. ¡Hasta luego!